Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrach, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gusto de tener con nosotros a una ambientalista muy reconocida en esta comunidad. Se trata de Mildred Real, quien ha estado con nosotros en otra oportunidad y es la directora ejecutiva de la organización Common Ground for Conservation, que tiene una iniciativa muy interesante que se llama América Verde, que muchos la están relacionando muy directamente con el nombre de la organización también, y además es la directora de la revista Terra Mater. Bueno, bienvenida Mildred. Además, muy oportuna tenerte aquí en un momento en que ha habido tanta controversia. Estas dos últimas semanas particularmente han sido calientes con el tema del cambio climático. Y bueno, queríamos informar a nuestra gente, a nuestra audiencia, qué significa esto del cambio climático y por qué debemos, si no preocuparnos, que es importante, ocuparnos sobre el cambio climático. Bueno, lo primero que tenemos es que darle gracias al mundo, digamos, a la oportunidad que hemos tenido de poder discutir el tema en Copenhague. En la Conferencia Marco de Naciones Unidas en el 92 comenzó a establecer las oportunidades para poder negociar. Fue la conferencia de Río. Sí, en Río 92, cómo podíamos negociar nosotros, adaptarnos al clima, prevenir los daños que estábamos haciendo sobre el clima. Así que estamos hablando de muy vieja data para que todavía en el mundo no se hayan tomado las acciones que se tenían que tomar. El panel intergubernamental de cambio climático hace un par de años aceptó en definitiva que teníamos que tomar acciones porque era la actividad humana la que estaba causando un impacto sobre el planeta. Acabas de mencionar a este panel que me interesa mucho que le expliquemos a la audiencia, porque tengo entendido que se trata de un panel de expertos que fue fundado a finales de los 80 y que realmente son los expertos ambientales más importantes del mundo. ¿De qué se trata este panel y en qué han consistido sus estudios y cómo han alimentado este conocimiento sobre el cambio climático mundial? Bueno, precisamente en la Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que estábamos hablando, que fue en el año 92 en Río, se determinó que teníamos que primero tomar en cuenta un principio precautorio, que era definir que independientemente de haber o no una certeza científica sobre la acción humana frente al cambio climático, teníamos que prevenir. Y el panel intergubernamental de cambio climático tenía a su cargo investigar científicamente cuáles eran esos impactos que estábamos causando y cuáles eran las acciones que los humanos estaban teniendo que causaban ese impacto. Pero desafortunadamente no llegaban a ponerse de acuerdo y todos sabemos que eso se debía a intereses, digamos, económicos, ¿no?, y políticos y sociales. Así que cuando ya en definitiva no pudieron seguir tapando el sol con un dedo, ellos determinaron que era la acción humana la que estaba causando este acelerado calentamiento del planeta. Es lo que llaman el cambio antropogénico, ¿no? El hombre, la influencia del hombre en el cambio climático. Mildred, ¿en qué consisten los gases de efecto invernadero y cuáles son esos gases y cómo pueden evitarse? Porque también implica un proceso de reconversión industrial para evitar que esos gases sigan contaminando el ambiente y dañando, por supuesto, la capa de ozono y todo y causando el efecto invernadero. ¿En qué consiste? Bueno, el efecto invernadero es muy fácil de identificar precisamente porque se hace el paralelismo con un invernadero, ¿no? Y nosotros lo que estamos hablando cuando decimos efecto invernadero es que estamos convirtiendo a la Tierra en un invernadero. Los rayos del sol penetran a la Tierra y los gases como el dióxido de carbono, que es producido por nuestra planta industrial, por los carros, por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, se quedan atrapados en la atmósfera y no permiten la salida de los rayos del sol. Entonces se forma un proceso en donde se revierte y en lugar de salir a la atmósfera, regresan a la Tierra y mantienen el calor, aumentan el calor. Así que científicamente se puede, y de hecho el efecto invernadero es un efecto natural, si no la Tierra sería helada. Claro. ¿Okay? Nosotros tenemos un calor dentro de la Tierra que permite la vida gracias a eso, pero se produce naturalmente con el vapor de agua. Claro. Ahora, ese aumento de temperatura, ¿en cuánto tiempo, sobre todo las últimas investigaciones son bastante serias con respecto a lo que implica el aumento de la temperatura y el impacto ambiental, algunas veces catastrófico,
que eso puede tener. ¿Puedes orientarnos en ese sentido? ¿Qué significa cuánto ha aumentado la temperatura, desde cuándo se comenzó a medir y empezó a ser crítico ese aumento de la temperatura en la Tierra? Bueno, es muy interesante lo que acabas de apuntar, que es un asunto de en qué tiempo de la historia de la vida humana sobre la Tierra comienzan a tomarse esas mediciones. Pero lo cierto es que los indicadores son los que nos están dejando alertar a la ciudadanía, a las comunidades y a los gobiernos sobre lo que está sucediendo, porque independientemente de lo que diga la data, vamos a decir no independiente, pero paralelo a la data están los indicadores y nosotros estamos viendo que los glaciares se están derritiendo y se están derritiendo porque hay un aumento en la temperatura y al derretirse los glaciares aumenta el nivel del mar. Y no solamente aumenta el nivel del mar, sino que produce también el calentamiento de las aguas, no ya las superficiales, sino las profundas, que hace que también haya un incremento en la fuerza de los fenómenos naturales, como los huracanes. Así que esos indicadores, como la pérdida del hábitat para el oso polar, como la muerte, la desaparición de muchas especies vegetales y animales que no tienen la capacidad de resistir esos cambios de temperatura, nos hacen alertar y decir, bueno, definitivamente tenemos que tomar acción y reducir esos gases, efecto invernadero, que nos están produciendo estos daños en el planeta. ¿Cuáles son, en tu opinión, los países que pudieran ser más afectados o las zonas? Evidentemente, los que vivimos en la costa deberíamos estar muy preocupados, ¿no? Por supuesto. Primero que, por ejemplo, en la Florida es uno de los estados más vulnerables en los Estados Unidos frente al calentamiento global por precisamente su posición, su altura frente al nivel del mar, y además la incapacidad que hemos tenido de poder sostener los ecosistemas marino-costeros, que son los que de alguna manera se convierten en nuestras barreras naturales para protegernos de fenómenos como los huracanes. Por ejemplo, tenemos las barreras, las coralinas, los arrecifes de coral, que son las barreras naturales debajo del agua que impiden, que hacen que ese impacto sea más leve. Tenemos los manglares, que también son ecosistemas que están hechos ahí naturalmente para eso. ¿Se está deteriorando a partir de Los esto, hemos ¿no? deteriorado con el desarrollo, hemos intervenido estos ecosistemas, estamos dejando de proteger muchas áreas naturales que son básicas y fundamentales para la vida, como los arrecifes coralinos, y los estamos dejando de proteger en el mismo momento en que no tomamos acción frente al calentamiento global, porque el aumento de la temperatura del mar y las concentraciones de dióxido de carbono en los océanos producen la pérdida de los corales por el blanqueamiento. Ellos botan sus alimentos, sus nutrientes y se mueren. O sea, cuando se han blanqueado comienza ese proceso, es una enfermedad. Y entonces estamos perdiendo una barrera natural que además es ecosistema para la vida de muchos peces, de nuestros alimentos, en fin. Es una cosa que no podemos identificar aisladamente. El proceso de los ecosistemas es un sistema, su mismo nombre lo dice, en donde si impactamos una parte estamos deteriorando otra. Yo quisiera un poco orientar ahora el tema hacia lo que pasó en Copenhague, básicamente porque algunos interpretan esto como un fracaso después de 2 años de ardua preparación, de documentos, de consultas entre los expertos, entre los grupos intergubernamentales, y sin embargo, lo que ocurre es que al final se hace un acuerdo como mínimo, sin compromisos reales de cuánto van a reducir los países, sin que países como China digan, bueno, está bien, voy a aceptar la supervisión porque China no quiere verificación de ningún tipo. Entonces, ¿qué pasó? En tu opinión, vamos a evaluar primero qué nos llevó a Copenhague y segundo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se logró un acuerdo? ¿Y qué papel jugó el gobierno de los Estados Unidos de América para lograr por lo menos algo? Para que no fuera una cumbre vergonzosa donde simplemente no se lograra absolutamente nada. Me gusta tu planteamiento porque hay que ver de dónde venimos para ver para dónde vamos, ¿no? Sí. Para llegar a estas cumbres, estamos hablando de que es la 15ª vez que se reúnen las partes de la Conferencia Marco de Naciones Unidas para discutir sobre el tema. Veníamos con un protocolo de Kioto que estaba por caducar. Hemos logrado, en 2 años, ¿no? Exactamente, hemos logrado que Copenhague haya avanzado y mantenga vigente el protocolo de Kioto, o sea que no podemos considerarlo un fracaso desde ese punto de vista.